Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos. Vamos a continuar entonces resolviendo este problema para pasar al siguiente tema, que será el último que tendremos que revisar para el examen que estaremos presentando la próxima semana entre el día jueves y viernes. Estábamos en este punto en el que estábamos por determinar el valor de t. Decíamos que ya tenemos en esta ecuación dos términos que están en función de t que podemos entonces sumar directamente para obtener el valor de t. ¿Cuánto me da 591 más 707, muchachos? Ayúdenme con su calculadora. 591 más 707. 1.2. 1. ¿Cuánto, muchachos? 1.298. Gracias. 1.298 que multiplica a t. Gracias, Barrera, perdón. Que multiplica a t y eso va a ser igual a 1960 newtons. Y entonces veo que ya puedo sin ningún problema determinar cuánto vale t si lo despejo de ahí. Simplemente voy a quitar esto que está multiplicando a t, lo voy a pasar del otro lado, el otro término, y obtengo su valor. T va a ser entonces igual a 1960 newtons entre 1.298. ¿Alguien me dice cuánto es 1960 entre 1.298? ¿Mil qué? Pueden irme con sus calculadoras, muchachos. 1510. 1510, punto y algo. Punto 015. 015, ok. Perdón. Se me movió esto. 1510.015. Vamos a dejar en 1510, hay un 0 adelante. 1510 newtons. Y ese es el valor de mi tensión. Y ahora solamente me falta determinar la reacción. ¿Cómo hago para determinar la reacción, muchachos? ¿Qué es lo que hago para encontrar su valor? ¿Alguna idea? ¿Para calcular cuál? El valor de R. La No, reacción. pues sustituimos el valor de t que obtuvimos Muy bien. de 1510. En esta ecuación sustituimos el valor de R y entonces obtenemos su valor. Pero el valor de t que acabamos de encontrar, R va a ser entonces igual a 0.922 multiplicado por t, que acabamos de determinar que t vale 1510. Entonces si multiplico 0.922 por 1510, obtengo el valor de R. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 0.922 por 1510. 1392. 1392. Ok, 1392 newtons. Y ya encontré prácticamente los dos valores que estaba buscando, que es el valor de la reacción del puntal de 1392 newtons y el valor de la tensión de la cuerda de 1510 newtons. Lo único que me restaría es expresar este resultado en forma polar, es decir, expresar esta tensión como vector en forma polar. ¿A qué será igual esta tensión como vector en forma polar? Aquí tengo su valor, su magnitud, pero tengo que expresarla como una magnitud y un ángulo. ¿A qué será igual, muchachos, esta tensión como vector? ¿Alguna idea, muchachos? $1510 newtons. ¿Con qué ángulo? Con un ángulo de 45 grados. Entonces la magnitud está bien, esa salió de acá. El ángulo, hay que revisar esto. El ángulo sería
180 menos 45, Ajá, que es 135. 35. Recuerden que el ángulo siempre lo debemos de medir a partir del eje X hasta la inclinación del vector, esto que estoy marcando en verde. Este será el ángulo real de este vector. El que tomamos era de referencia, era con respecto al eje X, nos sirve para calcular, pero el que debemos expresar para como inclinación del vector es este que acabo de marcar, que efectivamente, como nos dice José Antonio, es 180 menos este de 45, entonces mi ángulo de este vector es de 135, nada más para que tengamos precaución con esos, muchachos. Recuerden que siempre todos los ángulos los debemos de expresar con respecto al eje X. Bien, entonces ya está expresada mi tensión en forma polar y mi reacción, muchachos, ¿a qué será igual en forma polar, en forma de vector? Díganme. Sería 1392 newtons con un ángulo de, de 40, 140. ¿De cuánto, perdón? De 140. No, chécale, a ver. 1392 newtons su magnitud y su ángulo de... Vamos a ver que esta R es esta que está en el primer cuadrante. ¿Cuál es su ángulo con respecto al eje X? 40. Únicamente 40 grados, entonces en este caso coincide ya con el que ya tengo marcado ahí. Simplemente lo expreso aquí como 40 grados. Recuerden eso, siempre los ángulos es con respecto al eje X y este, en el caso de R, este es el que le corresponde y ese ya lo tengo determinado y es de 40 grados, entonces ese es el que debo de expresar. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya más como ejercicio, ¿cuánto vale el peso expresado en forma de vector? ¿A qué será igual? Muchachos, díganme, apóyenme, ¿cuánto vale el peso en forma de vector? A 1960 newtons. Ajá. ¿Con qué ángulo? Tiene un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias. Un ángulo de 270 grados. ¿A alguien no le queda claro por qué 270 grados, muchachos? Que hable ahora o que calle para siempre. Bien, encontramos el valor de No, R. pero Ajá. Adelante, Eric. no, profe, gracias. Sí quedó claro. Ok, gracias. Entonces, ya terminamos con este problema, muchachos. Expresamos nuestras tensiones en forma polar, incluso el peso, determinamos sus valores y con eso concluimos la solución de este problema. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario al respecto de este tipo de problemas? Porque vamos a pasar al siguiente tema. Ya urge. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Gracias, Wendy. Vamos entonces, si no hay ningún otro comentario adicional, vamos al siguiente punto. Ya hay un ejercicio planteado, una serie de ejercicios planteados para este tema, muchachos. Ya los pueden ir resolviendo para que en su caso, en la siguiente sesión, que es el que vamos a ver el otro tema, podemos aclarar alguna duda que hubiera al respecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, muchachos. Habíamos estado hablando de equilibrio de traslación. Habíamos hablado que para lograr ese equilibrio de traslación se debía de cumplir una primera condición de equilibrio que me expresa que la suma de fuerzas que se aplican a un cuerpo es igual a cero, que podíamos separar esa condición en dos partes, que esas dos partes me aseguran que el cuerpo no se desplaza ni horizontal ni verticalmente y eso corresponde a la primera condición de equilibrio y eso aseguraba el equilibrio de traslación, es decir, que el cuerpo no se moviera horizontalmente, ni verticalmente, ni diagonalmente, ni en ninguna posición, simplemente no se moviera, que quedara quieto en esta posición. Pero aún así, quieto en esta posición, puede ser que el cuerpo todavía esté girando. Puede estar en esta posición sin moverse en el espacio, pero puede estar girando. Y entonces, cuando quiero asegurar que el equilibrio de un cuerpo rígido es completo, entonces tengo que asegurar que haya también un equilibrio de rotación, no solamente de traslación, sino también de rotación. Para que haya un equilibrio de rotación, es decir, para que el cuerpo esté, asegurar que no esté girando, o que en su caso esté girando a velocidad constante, se debe de cumplir otra cosa, que es esto que está aquí expresado, que me dice que la suma de momentos de ese cuerpo debe de ser igual a cero.
Todavía no hemos definido el momento, ahorita lo vamos a hacer. Pero, bueno, ahorita acepten esto, que la suma de momentos debe ser igual a 0. Y eso precisamente es lo que se denomina la segunda condición de equilibrio. La suma de momentos de este cuerpo debe ser igual a 0. ¿Qué es un momento, muchachos? Un momento es una intención de giro o un giro del cuerpo producido por una fuerza. Entonces, aquí lo que tenemos representado abajo es un bloque cuadrado, que este bloque se le define un eje, un punto alrededor del cual puede girar. Y entonces cuando yo aplico fuerzas, en este caso fuerzas sobre este bloque, va a tender a girar con respecto a este punto. ¿Sí? Estas fuerzas lo que van a hacer no es desplazar el cuerpo, sino lo van a hacer girar en una dirección o en la otra, dependiendo dónde aplique yo esa fuerza. Y entonces lo que se van a generar, estas fuerzas, lo que van a generar son giros o intenciones de giro, y esas intenciones de giro o giros se llaman momentos. Entonces, esta fuerza 1 va a generar un primer momento, y esta fuerza 2 va a generar un segundo momento, y esta fuerza 3 va a generar un tercer momento. Y para que se cumpla esta segunda condición de equilibrio, se debe de cumplir que si yo sumo todos estos momentos, su resultado debe ser igual a 0, y eso me asegura que este cuerpo no está girando. O sea, aparte de estar quieto, sin moverse, sin desplazarse, también no va a estar girando. Esa es mi segunda condición de equilibrio. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esta segunda condición de equilibrio. Primero tendremos que definir lo que es el momento. Para eso tenemos esta representación nuevamente de un bloque y de un eje que lo atraviesa, y que alrededor de ese eje este cuerpo puede girar. Y entonces, si ese es el caso, vamos a ver que este cuerpo, pues aquí en este punto donde atraviesa este bloque, aquí alrededor de este punto este cuerpo puede girar. Y entonces, si yo le aplico una fuerza en algún punto, por ejemplo, si aplico una fuerza en este extremo del bloque, en esta dirección, por ejemplo, lo que va a pasar es que voy a lograr que este cuerpo de alguna manera se mueva, pero como está sostenido por ese eje, lo que voy a hacer es que este cuerpo gire. Entonces voy a ver que esta fuerza pues tiene una línea de acción que se continúa en la misma dirección de donde aplico la fuerza, y esta es la línea de acción de esta fuerza, es una línea que continúa allá. Pero aquí hay otra característica con respecto a este punto de giro. Si yo trazo la distancia que hay perpendicularmente con respecto a este punto de giro, aquí va a aparecer otra característica que se llama un brazo de palanca. Que voy a representar con la letra B. Y este brazo de palanca también va a ser un vector que va a tener esta dirección. Va a ir de la línea de acción del vector de la fuerza hacia el punto donde este cuerpo puede girar. Este vector B, que es el vector brazo de palanca, y este vector fuerza, que es el que en su conjunto van a producir el giro de este cuerpo. Entonces, precisamente el producto de estos dos vectores es lo que se denomina el momento. Entonces, de esa manera se define el momento de una fuerza. El momento que voy a representar con una M mayúscula, un subíndice 0. Entonces, el momento va a ser igual. Desde luego, el momento es un vector, y va a ser el resultado de multiplicar un vector fuerza por un vector brazo de palanca, pero multiplicado en forma de un producto vectorial. Para que me dé resultado como vector, tengo que hacerlo en forma de un producto vectorial, un F cruz B. Muchachos, ya vimos el producto de vectores, vimos el producto escalar, el producto vectorial, y ahora yo les pregunto, muchachos, ¿cómo determino el producto vectorial de dos vectores? La magnitud de ese producto vectorial, ¿a qué es igual este momento si es resultado del producto de los vectores F y B? ¿A qué será igual la magnitud de este momento? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Cómo definimos el producto vectorial de dos vectores? Su magnitud.
Sería F por B por el seno del ángulo que forman. Muy bien, gracias José Antonio. Efectivamente, esa es la definición del producto vectorial. La magnitud de los vectores por el seno del ángulo que forman. En este caso es la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo que forman estas dos cosas, que genéricamente le vamos a llamar ángulo teta. Pero vamos a ver que en este caso, como estoy hablando que esta es la línea de acción de la fuerza y esta línea que es la del vector B son perpendiculares, entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Ese es el ángulo que hay entre la línea de acción de la fuerza y el vector brazo de palanca. Y entonces, si yo hago esta operación, vamos a darle incluso valores. Vamos a decir que esta fuerza que estoy aplicando es de 10 newtons y que el brazo de palanca, es decir, la distancia que hay en esta dirección desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto donde puede girar este cuerpo es de, vamos a poner que fuera de 2 metros. Entonces, si yo quiero calcular el momento que produce esta fuerza de 10 newtons, voy a sustituir su valor aquí, de 10 newtons, por su brazo de palanca, que es esa distancia de 2 metros hasta el punto donde puede girar este cuerpo, por el seno de el ángulo. En este caso, el ángulo va a ser de 90 grados. Y entonces, muchachos, les pregunto, ¿cuánto vale el seno de 90 grados? Seno de 90 grados, muchachos. 1. 1. La unidad es 1. Entonces, realmente esto se va a convertir en la unidad. Entonces, podemos reducir esto finalmente, que el momento solamente lo podemos calcular simplemente multiplicando F por B, fuerza por brazo de palanca, siempre que sean perpendiculares. Si no son perpendiculares, entonces sí hay que agregar el término de el seno. Pero, bueno, aquí en este caso 10 por 2 me va a dar 20 newton metro, que son las unidades del momento, newton por metro. Bueno, pero como les decía que este es un vector, hay que determinar cuál es la dirección y el sentido de este vector, y eso me lo va a dar su signo. Y bueno, para no meternos en más rollo, vamos a determinar una convención para el momento, aunque ya lo vimos en el producto de vectores, cómo determinar la dirección de este vector. ¿Se acuerdan de la mano derecha, de la regla de la mano derecha? Vamos a determinar esta convención para cuando calculemos el momento. Entonces, si yo al multiplicar la fuerza por el brazo de palanca obtengo un giro en la dirección de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, entonces mi momento va a ser negativo. Esa es la convención. Si cuando aplico una fuerza sobre un cuerpo y logro que ese cuerpo gire en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, este momento va a ser positivo. ¿Vale? Esa es la convención, muchachos. Si hiciéramos el análisis, veríamos que esto proviene precisamente de esa regla de la mano derecha, de la forma de determinar la dirección de este vector resultante de esta fuerza por este brazo de palanca. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo a este nivel. Vamos a recordar esto, que cuando el momento se produce un giro en dirección, en sentido de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Yo pregunto aquí ahorita, muchachos, vamos a hacer el análisis. Esta fuerza 1 que estoy aplicando en este punto, ¿hacia dónde hace girar este cuerpo con respecto a este eje? ¿A la derecha o a la izquierda? Muchachos, ¿alguna idea? A la derecha, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Cuando yo lo aplico sobre este punto, entonces lo que va a hacer este cuerpo va a girar así. Y entonces eso corresponde con esta dirección, entonces el momento es negativo, entonces yo tengo que asignarle este signo negativo a este momento, porque ese signo negativo es el que me da la dirección y el sentido de este vector, que es el vector momento, y entonces pues esa es la manera como lo expreso como vector, dándole ese signo negativo. Bien, entonces hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda?
¿no? ¿Me podría explicar por qué este fue negativo otra vez, profe? Bien, Por favor. decíamos que teníamos aquí una convención. Hay una convención para no, para simplificar de alguna manera esta resolución. Hay una convención de que tengo que analizar hacia dónde produce el giro la fuerza que yo estoy aplicando. Si ese giro coincide con el sentido de las manecillas del reloj, el momento es un momento negativo. Automáticamente le pongo ese signo negativo. Si el giro que produce esa fuerza es en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces ese momento es positivo. Entonces, si yo veo vamos a suponer que este fuera el caso de este cuerpo, si yo le aplico una fuerza y lo hago girar en el sentido de las manecillas del reloj, entonces mi momento va a ser negativo. Pero si le aplico una fuerza del otro extremo y lo giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el momento es positivo. Entonces, dependiendo hacia dónde logre el giro que aplico con la fuerza que aplico, entonces, dependiendo de eso va a ser el signo que le voy a asignar. ¿Vale? Vamos a ver si ahorita voy a aplicar ahora otra fuerza de este lado, una fuerza aquí, que voy a llamar una fuerza 2, y que va a ser igual de 10 newtons. Y entonces su línea de acción pues va aquí, es paralela a esta otra, nunca se van a juntar. Y voy a ver que aquí hay una distancia que es perpendicular a esta línea de acción, donde va a estar este vector, ahora este vector brazo de palanca. Y entonces en su conjunto, esta fuerza con este brazo de palanca van a formar un vector, es decir, van a hacer que este cuerpo gire. Vamos a suponer ahora que este brazo de palanca es de 4 metros. ¿Vale? Entonces, si yo calculo ahora el momento, voy a llamarle el momento 2, porque es el que produce la fuerza 2. Voy a entonces agregarle ese subíndice aquí. Lo que calculé acá fue el momento 1, porque era el producto de la fuerza 1, el brazo de palanca 1. Entonces, esto que calculé fue el momento 1. Es el brazo de palanca 1, este es el brazo de palanca 2. Esta es la fuerza 2. Entonces, de acuerdo con la definición del momento, es el producto cruz de la fuerza por el brazo de palanca. Simplemente lo puedo expresar así, como la fuerza por el brazo de palanca. Lo demás sería el seno, pero recordemos que estamos hablando que estos siempre van a ser perpendiculares. Solo que eso no sean perpendiculares, entonces ya agregamos el término del seno. Igual lo podemos agregar, pero siempre va a ser seno de 90, va a ser igual a 1. Y entonces el momento de esta fuerza 2 va a ser igual al producto de su fuerza, de la magnitud de su fuerza, que son 10 newtons, por el brazo de palanca, que en este caso va a ser de 4 metros. Y entonces, si hago ese producto, voy a obtener que el momento de esta fuerza 2 va a ser de 10 por 4, va a ser de 40 newtons metro. Ahora, ese es el valor, la magnitud. Vamos a ver la dirección, vamos a ver qué signo le corresponde. Si aplicamos nosotros esta fuerza, muchachos, hagamos el análisis. Tengo este caso, este cuerpo puede girar alrededor de mis dedos. Estoy aplicando ahora una fuerza en esta dirección y lo hago girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Si vemos eso que tengo aquí, desde luego tengo que poner, para que ustedes lo vean, tengo que poner así acostado. Si aplico esta fuerza así, giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, y eso me dice esta convención que cuando eso pasa, el momento es positivo. Entonces, cuando aplico esta fuerza 2, lo que hago es hacer girar este cuerpo en esta dirección, y entonces aquí va a estar, esta va a ser la dirección del momento 2. Entonces le corresponde a este momento un signo positivo. Esa va a ser su dirección. No sé si con eso haya aclarado un poquito Eric. Sí, prof, perfecto. Bien, Gracias. Bien, entonces muchachos, hasta aquí ya vi que cada fuerza que yo aplico a este cuerpo le va a generar un momento.
Y entonces yo puedo calcular un momento resultante, es decir, pues cuál va a ser el resultado de aplicar esas fuerzas, y simplemente esto va a ser la suma de los momentos. O sea, yo puedo sumar algebraicamente estos momentos porque ya en su signo está implícita su dirección. Y entonces, si yo quiero encontrar el momento resultante de esta que producen estas dos fuerzas sobre este cuerpo, pues simplemente tengo que sumar los momentos. Entonces tengo que sumar el momento que produce la fuerza 1 y más el momento que produce la fuerza 2. Y de esta manera puedo encontrar el momento resultante sobre este cuerpo de esas dos fuerzas. Entonces simplemente se reduce a que el momento resultante de estas dos fuerzas va a ser igual a la suma algebraica de estos dos momentos. Aquí teníamos menos 20 newtons, que era el momento 1, menos 20 newton metro, que era el momento 1, metro más 40 newton metro, que es el momento 2. Y entonces la suma de esas dos cosas me dice que el momento resultante va a ser igual a menos 20 más 40, pues me va a dar 20, ¿no? Positivo. 20 newton metro. Y ese es el momento resultante. Como este es un momento positivo, lo que voy a ver es que este cuerpo va a girar, efectivamente, sí va a girar todavía en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque es positivo. Entonces aquí no está en equilibrio, este cuerpo no está en equilibrio, con estas fuerzas colocadas ahí no está en equilibrio. Para que estuviera en equilibrio tendría que aplicar alguna otra fuerza en algún otro punto y lograr que este cuerpo se equilibre y no gire, porque tendría que cumplirse que la suma de estos momentos, o sea, el momento resultante, sea igual a 0. Esta es mi segunda condición de equilibrio. En este caso no hay equilibrio porque mi momento resultante es diferente de 0. Entonces nosotros lo que vamos a buscar en este tipo de problemas es llegar a un equilibrio de rotación, es decir, que la suma de momentos sea igual a 0 y que se cumpla esta segunda condición de equilibrio y aseguremos que este cuerpo no rote, no gire. Entonces, en este caso no, este no es el caso porque aquí tengo una cantidad diferente de 0. En este caso sí va a girar este cuerpo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ¿Se entendió, todo claro. ¿se entendió este concepto? Sí. Vale, gracias. Voy a la siguiente diapositiva, nos quedan 10 minutos, esperemos que nos dé tiempo de terminar este ejercicio y si no, les voy a pedir que nos reconectemos algunos minutos más con una tercera ocasión. Pero bueno, vamos a ver. Este tipo de problemas donde vamos a aplicar estas situaciones del giro, generalmente lo vamos a hacer sobre cuerpos alargados como este que está representado aquí. Es una viga, pudiera ser una viga de madera, una viga de acero. Es un cuerpo alargado finalmente. Un cuerpo alargado al cual se le aplican fuerzas paralelas, fuerzas que no concurren en un punto, sino que están todas en la misma dirección. Por ejemplo, si yo tuviera este caso, esa viga, pues veo que por principio de cuentas está sostenida por estos apoyos. Entonces estos apoyos están aplicándole una fuerza a esa viga en esta dirección. Y estos apoyos simplemente por orden le voy a llamar que es un apoyo A y este es un apoyo B. Le podría llamar apoyo A, apoyo B, MJ, JK, LMZ, XYZ, como que sea. Simplemente por orden les voy a llamar que es el apoyo A y el apoyo B. Pero pueden tener cualquier nombre. Estas dos aplican una fuerza en esta dirección a esta viga para sostenerla. Pero si además de eso aplico fuerzas externas por algún otro medio, no sé qué puede hacer esto, algo que coloco encima de ella, algo que lo empujo con una mano, no sé, esta podría ser unas fuerzas que estoy aplicando sobre esta viga. Voy a llamar que esta es la fuerza 1, que esta es la fuerza 2. Voy a decir que esta fuerza 1 tuviera un valor, no sé, de 10 newtons. Que esta fuerza 2 tuviera un valor de 20 newtons.
Y entonces mi objetivo en este caso de este tipo de problemas es determinar la cantidad de fuerza que debe aplicar este apoyo A y este apoyo B para mantener esta viga en equilibrio, es decir, para que no se mueva, que no se desplace ni horizontal ni verticalmente, y además también para que no gire, para que no se salga de equilibrio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este tipo de problemas. Para esto nos hace falta agregar datos. Aquí necesitamos también expresar las distancias que hay entre las diferentes fuerzas. Por ejemplo, yo voy aquí a proponer que aquí haya 2 metros aquí, y que de aquí a acá haya 3 metros, y que de aquí a acá también haya 3 metros, de tal manera que esta es una viga que tiene 8 metros de largo. Y nuestro interés es determinar cuánto vale esta fuerza A y esta fuerza B, que son las que mantienen el apoyo de esta viga. Entonces, para eso vamos a utilizar estos conceptos que acabamos de ver. Y entonces, muchachos, lo que pregunto, si necesito que este cuerpo esté completamente detenido, que no se mueva y además que no gire, ¿qué se debe de cumplir? ¿Qué debo de cuidar? ¿Alguna idea? Primero, para que no se mueva en ninguna dirección, ¿qué se debe de cumplir, muchachos? Para que no se traslade. Para que tenga sus fuerzas igualadas a cero. Ajá, entonces se debe de cumplir la primera condición de equilibrio, ¿no? Entonces lo primero que debo hacer para resolver estos problemas es aplicar la primera condición de equilibrio. Entonces aplico la primera condición de equilibrio y eso me asegura que este cuerpo no se va a mover ni horizontal ni verticalmente. Y efectivamente, como nos decía José Antonio, esto implica que la suma de fuerzas aplicadas en él sea igual a 0. Entonces yo pregunto, muchachos, ¿cuántas fuerzas tengo aquí aplicadas? ¿Cuántas vemos? 2. 4. 4, ¿no? Son las dos que están explícitamente como fuerzas F1 y F2, pero también esta A y esta B son fuerzas que están aplicadas en estos puntos de apoyo. Entonces son realmente 4. Entonces de pronto cuesta trabajo visualizarla. Hay que irlos, en este caso también, como en el caso anterior, para poder resolver este tipo de problemas tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Pero como este caso ya no son fuerzas que concurren en un punto, sino son fuerzas que están aplicadas a lo largo de un cuerpo alargado, pues mi diagrama de cuerpo libre va a ser precisamente algo similar a eso. Va a ser una línea en donde voy a representar las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo alargado. Por ejemplo, aquí voy a representar la fuerza 1, está en el extremo de esta línea, aquí está la fuerza 1. Aquí en algún punto está la fuerza A, que es la fuerza que proporciona ese apoyo. Por aquí en algún punto está la fuerza 2, en esta dirección. Y por aquí está, en el extremo de la viga, está la fuerza B, que es el otro apoyo, que también está proporcionando, este apoyo proporciona una fuerza, ya denominamos B. Y entonces ahora sí, aquí veo claramente que hay cuatro fuerzas, y además también tengo que expresar aquí las distancias entre esas fuerzas de la misma manera como estaba allá. Aquí hay 2 metros, y aquí acá hay 3 metros, y de aquí acá hay otros 3 metros. Entonces, hasta ahí, muchachos. Ya tengo aquí prácticamente trazado, esto es mi diagrama, esto es ahora lo que es mi diagrama de cuerpo libre para este tipo de problemas. Y entonces lo primero que tengo que aplicar es mi primera condición de equilibrio. Ya dije que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Si se dan cuenta, muchachos, en este caso todas las fuerzas están aplicadas verticalmente. Entonces lo único que voy a hacer es sumar las fuerzas que están en el eje Y. ¿Sí? Entonces veo que tengo A y tengo B, están dirigidas hacia arriba sobre el eje Y, entonces A y B son positivas. Entonces cuando yo las sumo, voy a decir que A
más B, porque ambas son positivas. Y a eso le tengo que sumar F1, pero F1 está en sentido negativo, entonces A más B menos F1. Y luego tengo que sumarle también F2, pero veo que F2 también está en el sentido negativo, entonces menos F2. Y son todas las que están aplicadas a ese cuerpo, y entonces su suma debe ser igual a 0 para que se cumpla esta primera condición de equilibrio. Bien, no conozco el valor de A y B, pues entonces los tengo que repetir aquí a la hora que voy tratando de resolver esto. Pero sí conozco el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2, que son 10 newtons, en este caso menos 10 newtons. Y la fuerza 2, que son 20 newtons menos 20 newtons, porque va hacia abajo, y su suma van a ser igual a 0. Y entonces continúo resolviendo esto. Sumo A más B que no conozco, menos 10 menos 20 me va a dar menos 30 newtons. Y entonces esto va a ser igual a 0. Mi interés es determinar A y B, entonces puedo quitar este término, lo puedo pasar del otro lado del igual. Y me queda que A más B va a ser igual a menos 30, para que pasa de este lado van a ser igual a 30 newtons. Y entonces llego hasta este punto, muchachos, en el que tengo una ecuación, otra vez con dos incógnitas que son A y B, o sea, dos cosas que no conozco, y entonces no puedo resolver con esta ecuación este problema porque tengo dos incógnitas, dos cosas que no conozco. Tendría que encontrar una segunda ecuación para poder resolver este problema. Y yo les pregunto, muchachos, ¿cuál sería, de dónde podría yo sacar una segunda ecuación para resolver este problema? ¿Alguna idea? De las distancias. Tiene que ver con las distancias. En el momento. Muy bien, sí, tiene que ver con las distancias, tiene que ver con el momento. Efectivamente, tengo que aplicar la segunda condición de equilibrio y asegurar que este cuerpo no va a girar. Y con eso puedo encontrar mi segunda ecuación. Entonces, voy a hacer efectivamente eso. Voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. Y eso me asegura que este cuerpo no va a girar. La segunda condición de equilibrio. Se va a acabar la sesión, muchachos. Les voy a pedir que me regalen unos minutos más para acabar este ejercicio, para no dejarlo trunco y tenga ya elementos para resolver sus problemas. Entonces les voy a pedir que ahorita que se termine la sesión nos reconectemos otros 10 minutitos y terminamos este ejercicio y terminamos la sesión del día de hoy. Los espero, por favor, muchachos. Gracias.